Amigos, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el economista peruano, renombrado economista peruano Hernando de Soto, estuvieron hoy juntos en una cumbre sobre comercio exterior organizada por el Instituto Peruano de Economía, el IPE. Sobre esto tenemos un interesante informe que nos ha hecho hoy Gisú Guerra. Buenas noches. Álvaro Uribe dijo que los tratados de libre comercio no son la panacea, pero son necesarios y requieren complementación o medidas internas. El expresidente de Colombia estuvo en igual línea que Hernando de Soto, en el mismo escenario horas antes. Contó cómo su país tuvo que pasar de los acuerdos comerciales unilaterales en gobiernos anteriores al suyo, que destruyeron sectores de la economía colombiana, a los acuerdos de ida y vuelta, ante la presión de consumidores y empresarios y una informalidad creciente. Uribe relató cómo su apuesta a favor de los TLC le costó la condena de neoliberalista por parte de lo que él llamó la derecha colombiana, pero que él superó con medidas complementarias en su gobierno para demostrar que los acuerdos de libre comercio impactan bien en empresarios y el propio gobierno. Mientras que los empresarios se ven obligados a respetar una serie de prerrogativas de orden internacional en favor de sus trabajadores y las normas ambientales, los gobiernos también deben respetar las instituciones independientes, como los bancos centrales, y comprometerse con reformas complementarias en favor de la competitividad a la hora de responder a la demanda extranjera. Citó los esfuerzos de su régimen en mejorar la infraestructura para aumentar la productividad colombiana. Otra ventaja, según Uribe, es la imagen de confianza al mundo que da un país que se integra a un tratado de libre comercio. Significa que en ellos se puede confiar para invertir. El expresidente de Colombia también dijo que los TLC dan seguridad política frente a la inversión. En un país con este tipo de acuerdos comerciales, ningún empresario podría pensar que sería expropiado por el Estado, relató. Pero incidió en que los políticos están obligados a convencer al pueblo de que la inversión extranjera se necesita para superar la pobreza y dar equidad. ¿Y cómo? Avanzando en las obras sociales. Si no, habrá rechazo a la inversión. Por eso recomendó sumo equilibrio a los gobernantes. Citó que en su régimen, con más capital por los TLC, reformó más de 400 entidades del Estado. Creó zonas francas especiales para los sectores estrellas de su producción. Mejoró las reglas de transferencia de dinero a sus regiones e instauró un Estado austero. Y sobre todo, dijo Álvaro Uribe, puso en primer lugar la importancia a la educación. Le pasó algo igual que al Perú, con maestros reacios a una reforma en favor de la calidad de la educación pública colombiana. Pero Uribe se impuso. Adelante ustedes. Bueno, interesante este evento en que el presidente Álvaro Uribe y Hernando de Soto hablan de las bondades del libre comercio, ¿no? Sobre todo porque el Perú, Víctor, digamos, ha multiplicado de alrededor de 3.000 millones de dólares de inversiones de exportaciones en 1990 a cerca de 50.000 millones de dólares gracias a la apertura comercial, ¿no es verdad? Y bueno, y a la base de esto una reflexión de fondo, ¿no? En realidad, si tú te pones a pensar, Víctor, ¿cuál es el papel del libre comercio en la civilización? El libre comercio es el lenguaje que siempre han usado los pueblos para evitar las guerras, para construir mecanismos de paz, mecanismos de cooperación, ¿no? Por el contrario, todo lo que es Estado, todo lo que es nacionalismo, todo lo que es proteccionismo, siempre nos han llevado a la guerra, a las confrontaciones y a la pobreza. Así ¿no? Y mira, y esto me trae una reflexión sobre aquellos sectores conservadores que se oponen al libre comercio, que solían decirnos cuando recién se iniciaba la apertura comercial del Perú,
decían, ahora van a venir los grandes países ricos y con sus productos van a arrasar nuestros mercados y van a liquidar nuestra industria. Cual ave de mal agüero nos anunciaron esa realidad que se suponía iba a venir, pero sin embargo, al cabo de 20 y tantos años, lo que hemos conseguido es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo gracias a esta apertura es transferir los recursos de los países ricos, gran cantidad de recursos, hacia nuestro país. Me parece que tú has leído un artículo de un portal de Lampadia, ¿no? Has leído Bueno, el claro, artículo, el club, no al club de los pobres. No al club de los pobres. Así es, Víctor Andrés. Así En se los recomiendo, amigos. Entren en lampadia.com, información económica de primera calidad. Sí, Víctor Andrés, pero eso es cierto. Bueno, son, como tú bien acabas de mencionar, de 3.000 y pico millones de dólares eran lo que nosotros vendíamos a otros países. Ahora estamos vendiendo cerca de 50.000 y eso lo que ha generado ha sido muchísimo empleo, ingresos que van directamente en muchos casos a campesinos que exportan papa. Así es. ¿No? ¿No? El camino que está desarrollando Perú, digamos, Chile lo desarrolló pioneramente, ¿no? Es decir, apostó por los tratados bilaterales, ¿no?, de libre comercio con los grandes países, pues donde están los consumidores ricos, donde está la prosperidad, y buscaron diversificar y vender sus productos. El Perú empezó ese camino con la apertura comercial de los años 90, y el día de hoy se puede decir que más del 80 o quizá el 90% de sus ventas al exterior están protegidos por estos tratados bilaterales, ¿no? Es decir, de modo tal que la participación del expresidente Álvaro Uribe en este seminario y de Hernando de Soto aciertan en el sentido de valorar, pues. Y en honor a la verdad hay que decir, Víctor Andrés, que Hernando de Soto fue uno de los inspiradores del modelo económico, de apertura económica de nuestro país en los años 90, cuando fue asesor del gobierno de Alberto Fujimori, el primer gobierno de Alberto Fujimori. ¿No es así? Bueno, así es, pero el libre comercio ha sido el personaje de este seminario, ¿no? Así es, amigos. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con una interesante entrevista con el señor Manuel Bernales, ¿no? Vamos a hablar con el politicólogo Manuel Bernales, vamos a hablar de este clima de inversión general, el escenario general que se está viviendo entre la política, la economía y las inversiones, ¿no? Regresamos con ese tema.